para el pórtico de una escuela. De este plantel no cruce los umbrales quien venga aquí con fines comerciales, quien venga por cumplir o por rutina o por ganar tan solo su jornal, y no comprenda su misión divina, que es el noble ejercicio de enseñar. Isabel Fenelón Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Llave Podcast. Hoy estamos muy contentos y muy emocionados. Estamos grabando este episodio desde Tlaxcala. Estamos en Atlapa, que es un municipio de Tlaxcala, y tenemos una invitada muy especial, la maestra Isabel Fenelón Fernández. Les cuento rápidamente cómo es que yo conocí a la maestra. La conocí hace ya algunos años por una invitación a participar en uno de los congresos internacionales Waldorf. Ahora la maestra nos va a platicar acerca de todo esto de Waldorf. Pero bueno, fue una experiencia para mí muy emotiva, porque fue un concierto muy especial donde se pedían obras que para mí siempre han sido muy especiales, en particular la última sonata para piano que escribió Beethoven, la sonata Opus 111. Entonces, a mí desde el momento en que alguien aquí pues hay que decirlo, aquí en México no es tan común que se pida eso, pues me llamó muchísimo la atención. Entonces vine con mucha curiosidad para ver qué era esto del Congreso Waldorf, y pues quedé encantado. Uno de los públicos más receptivos, más sensibles, y entonces me llamó mucho la atención todo este movimiento Waldorf, y pues ahora tenemos la suerte de contar aquí en La Llave Podcast con una de las personas, con la pionera de la pedagogía Waldorf en México, una persona con muchísima experiencia, y bueno, pues escucharán sobre esto. Maestra, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto de estar con ustedes que llevan la música en la vida, en su corazón, y sabemos que ya hace un buen tiempo dijo el gran Shakespeare que no se acerque nadie si no tiene música, porque el que no tenga música es capaz de traicionar. Y por eso vivimos una época en la que tenemos que proteger a los niños de que haya arte en su vida. Precisamente hablaremos de la educación. Yo tuve la suerte de conocer a Abraham porque organicé 14 congresos internacionales, antes algunos iberoamericanos, y yo tenía al doctor Georg Glockler muy exigente, y él me dijo un día: si usted consigue en México una persona que sea capaz de tocar el Opus 111 de Beethoven, entonces vamos a organizar un gran congreso internacional sobre la vida de Beethoven. Y así fue como el destino, llamémosle, como poco a poco me canalizó a encontrar a este gran caballero, este gran artista, gran concertista. Y entonces, cuando en un teatro precioso, porque el teatro de Tlaxcala es un teatro monumental, lleno de arte por donde le mire, en medio, en un piano de cola, Abraham Morales toca el Opus 111, el doctor, que venía de Suiza con una gran experiencia europea, se levantó a agradecer, aplaudirle, abrazar a Abraham Morales, que en México teníamos el nivel de Europa. Muchas gracias, Abraham, fue un regalo para nosotros. Y a partir de eso, pues seguimos con él por muchos congresos, congreso tras congreso, siempre nos deleita con estos conciertos, y todas las personas que vienen son personas a nivel internacional, vienen de Europa, de Latinoamérica y de México, y también pues personas locales. Entonces este contacto con la música fue algo muy extraordinario, porque ya les hablaré cómo en la educación Waldorf la música realmente se considera muy importante.
Muchas gracias por esta invitación. Y si ustedes tienen un público tan selecto que sabe escuchar, que están en búsqueda de hacer un cambio en este mundo tan materialista, que ha perdido los valores, entonces estaremos tomados de la mano por una lucha. Yo ya desde los años 70 muy ampliamente y después pionera de la educación Waldorf, porque ya en aquellos años me preocupaba que lo que entraba en México como educación eran programas que habían fracasado en otros países y que entonces en esa búsqueda inmensa llevé los periódicos de Francia, de Alemania, entraba una reforma educativa por los años 70, que por fin sí entró y que después de 20 años se anunció en México, que también había fracasado. Me llevó a una búsqueda y de ver a los niños sufrir, porque yo me dediqué a educación especial justamente porque yo no podía cumplir con un programa de esa naturaleza, y ahí se multiplicaron la cantidad de niños con problemas de aprendizaje, cantidad de niños con problemas emocionales. Para mí fueron 22 años que me dediqué a educación especial y demostré con mi conocimiento de la pedagogía Waldorf que todos los niños o muchos niños etiquetados como de educación especial solamente era una equivocada educación. Yo tuve en el DIF, en Casa Hogar del DIF, allá en la Ciudad de México, trabajé con entonces 15 niñas que son como, digamos, la nata de los niños las niñas más lastimadas, una niña tirada a la basura, hijo de drogadictos, una niña que sus bracitos habían sido comidos por un puerco, y cosas muy trágicas. Me permitió la vida trabajar con ellas. Una niña que se decía los estudios de psicología, me decían era de este altero, que esa niña nunca iba a aprender a escribir, a leer. Entonces una niña que nunca había reído, y llevaba yo todo un tesoro de ser maestra Waldorf. Entonces pues en 3 meses Verónica, esa niña, estaba escribiendo y leyendo gracias a la educación Waldorf. Y esa niña que no reía y me decía mamá. Entonces todos estos aspectos, ¿qué es lo que tenemos que vibrar los maestros? De saber qué es lo que late en estos niños, porque son personalidades. También tuve la suerte en este periodo de sacar 120 jóvenes con deficiencia mental, en donde había una, digamos, tutora por 20 jóvenes, más o menos de 20 a 50 y tantos años. Entonces entraban los niños con sus movimientos difíciles, o escurriendo la baba, o sin una coordinación. Primero estaban la tutora de 20 niños, y yo solamente dentro de mi amor, porque ¿qué hay detrás de estos jóvenes? Entonces con una flauta, yo les tocaba la flauta, y en el momento de tocar la flauta los jóvenes iban tranquilizando, iban mirando, era tan bonito. Logré contar cuentos largos. Entonces pues allí fue que la señora Verónica Rascón, que esposa del gobernador Álvarez Lima, me fue a ver porque ella me entrevistaba en la radio XCB y me decía, voy a ver si es verdad que lo que dices lo haces. Entonces cuando ella vio el trabajo con estos 120 jóvenes, porque los niños después, jóvenes niños,
de esta terapia musical, como yo le llamaba, salían muy tranquilos. La directora decía, es como si los niños fueran a tomar la hostia, ¿no? Entonces la señora Verónica Rascón en aquella ocasión me dijo, bueno, Isabel, es formidable el trabajo, pero si ellos no entienden aquí, con el intelecto en su cabecita, ¿cómo es que te entienden a ti? ¿Por qué? Le dije, es que yo no me entiendo con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, este es un elemento que es importantísimo reconquistar, los valores del corazón, donde el materialismo totalmente ha ocultado, pero que el materialismo por sí mismo está llevando a la humanidad a una declinación de los valores. Y bueno, el materialismo, una de las personas que dio un toque muy fuerte al materialismo fue Darwin, con su selección de las especies. Y esa selección de las especies entró a la educación. Entonces, la educación tiene que seleccionar de tal manera que solo uno llega a ser triunfante. Esto me ha llevado a tener el dolor más grande, y en mi búsqueda encontré la pedagogía Waldorf. La educación Waldorf, que inició en el 1919, allí en donde desde la Edad Media se trabajaba con la educación tradicional a través de la memoria. Y todavía en esos años y actualmente, no puedo decir así, sino todavía peor, virtual, pero desde entonces venía un cambio, porque vino Summerhill, y Summerhill dijo, los niños son primero, y allí entonces apareció la educación activa, con toda una trayectoria de la educación tradicional hasta nuestros días, y la educación activa trabaja en el sentido de que el niño haga lo que quiera, y ese es un extremo más peligroso que una escuela autoritaria. Y en aquel entonces, bueno, la vida de Summerhill con Neil se puede conocer, pero quiero enmarcar dentro de estos dos movimientos, la tradicional autoritaria y la falta de autoridad, la educación Waldorf, que surgió en un momento importante para un cambio social, cuyo autor Rudolf Steiner, y ahora ya tenemos 100 años con gran experiencia y con resultados maravillosos, y esta escuela en la cual están ustedes fue fundada en 1998 y en 1980 fundé la Escuela de la Ciudad de México. Pero la educación Waldorf supera el materialismo de la selección, supera lo tradicional de lo que trabaja únicamente con la transmisión de conocimientos, y supera el que el niño haga lo que quiera, porque entonces sabemos que un niño que no tiene una autoridad puede perderse hasta llegar al suicidio también, porque no tiene un control, porque no tuvo límites. La pedagogía Waldorf forma seres integrales. Nosotros tenemos ya 21 generaciones, tenemos testimonios, esperamos que se puedan pasar, en donde los niños, lo maravilloso de la pedagogía Waldorf es que considera a los niños hiperactivos, a los niños tranquilos. A través del arte se hace el ritmo, en donde los muy activos a través del ritmo se tranquilizan, los muy tranquilos se activan. Todo es a través del arte. La pedagogía Waldorf nos la consideramos como ciencia, porque la ciencia es justamente la ciencia materialista, sino como arte de la educación. Y es así como la escuela Waldorf trabaja desde preescolar hasta bachiller,
con un gran éxito a nivel internacional. Pero voy a bajar a la práctica, a la realidad de cómo trabajamos nosotros aquí. El arte, tenemos que considerar que el arte desarrolla una sensibilidad muy especial. Y si estamos hablando de superar la transmisión de conocimientos que se hace a través de la información de libros o a través de internet, entonces queda solamente en el polo cognitivo. La educación Waldorf considera la importancia del arte porque el arte lleva a un polo en donde el niño tenga la sensibilidad de captar con asombro la naturaleza, y la educación Waldorf se basa en la vivencia. Los niños no aprenden a través de libros, sino aprenden de la vida, siembran, cosechan, observan. Ahorita voy a mostrar algunos cuadernos y un poquito del programa. Entonces, el arte en cualquiera de sus manifestaciones, pero aquí en el Centro Educativo Waldorf se hace todo el arte pictórico, como pintar acuarela, el dibujo, manualidades creativas, el canto, el tocan flauta, tocan guitarra, todo el arte, pero en sí la enseñanza es una obra de arte en donde el arte lleva a que también a través de las matemáticas, a través de la gramática, a través de la zoología, a través de la botánica, el niño con esta sensibilidad no lleve solo a memorizar el polo cognitivo, sino vibre en su corazón y trabaje con su voluntad, porque si algo lleva al suicidio es cuando la voluntad se ha aniquilado. Entonces, tenemos que trabajar la voluntad, el sentimiento y el pensamiento, que son las facultades del ser humano. Miren, el artículo 3 de la Constitución dice que hay que desarrollar armónicamente las facultades del ser humano. Miren, yo tengo muchos años de edad y muchos años de búsqueda y de lucha. Yo recorrí muchos estados de la República Mexicana y preguntaba yo a los maestros, ¿ustedes saben cuáles son las facultades? Nunca hubo un maestro que me lo dijera. Entonces era una preocupación de que se pudiera dar a conocer cuáles son esas facultades, que son, como digo, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y estas facultades tienen una coordinación psicosomática. La voluntad en esta parte, en donde el niño tiene el deseo de moverse, todo. Un artista que toca el piano tiene que tener una voluntad grandísima. Ustedes saben las horas que es ensayar, y gracias a estos ensayos y gracias al arte se desarrolla una voluntad férrea, fuerte, a través del sentimiento. Entonces, la voluntad, el sentimiento y el pensamiento. En los primeros años, los niños aprenden por imitación. La edad más importante de la educación son en los primeros 7 años. Y he ahí el gran reto de la humanidad, de que lo que hacen los adultos imitan los niños. Si un padre está llamando la atención porque un niño grita, hay que ver si él grita. Eso es un reto. Entonces, en el preescolar, Waldorf es como una continuación del hogar. Ojalá después tengamos la oportunidad de grabar un poquito del preescolar, donde todos los materiales son naturales, en donde las educadoras todo lo hacen, donde se forman hábitos. Aquí no tiene nada que ver la entrada de la lectoescritura.
Y hoy están aprendiendo los niños con 3, 4 años, porque se cree que la educación entra a través del libro. Y hay que cambiar, vuelvo a decir, la educación entra a través de la vivencia. Digo educación, porque la instrucción efectivamente se trata a través del libro, todo que se aprenda de memoria, pero entonces se aniquila el niño en sus sentimientos y en su voluntad. Y todo tienen en la cabeza. Y el grave problema de las depresiones y de los grandes problemas emocionales es porque lo que piensan que quisieran hacer no lo logran, porque no tienen voluntad, porque no lo encuentran en la vida, porque lo que saben todo está en el libro y no saben si la luna está en creciente, en menguante, ¿no? Porque no observan la naturaleza. Entonces, una característica nuevamente de la educación es que la educación trabaje con la imaginación, lo que está apelando a la voluntad y a la capacidad de observación, porque de la imaginación depende la comprensión, el razonamiento. Entonces, nada se logra para el pensar a través de la memoria, sino justamente a través de la voluntad. ¿Por qué no leen? Dicen, los niños no comprenden. Claro, les enseñaron a leer antes de escribir. La humanidad nunca leyó antes de escribir. La humanidad primero escribió. Por miles de años el hombre plasmó a través del sonido, a través del habla, miles de años de experiencia. Y poco a poco surgieron los jeroglíficos. Y surgieron las escrituras cuneiforme y todas estas escrituras. Entonces quiere decir que el niño repite esas etapas de la humanidad y por eso nosotros enseñamos de esa manera, que el niño hace primero escritura y luego lectura. Ya enseñar lectoescritura se está causando daños, porque entonces el niño automáticamente comienza con la parte cognitiva y también cuando se aprende tempranamente la lectoescritura, voy a comentar algo, se muda de dientes tempranamente. Esto tiene un significado muy delicado porque después de que se muda de dientes, también se acelera sexualmente. A mí me han dicho, maestra, ¿por qué no da conferencias sobre la sexualidad? Solamente si ubicamos correctamente, primero escritura, lectura, en la edad correspondiente, que sería 6, 7 años, automáticamente estaríamos cuidando que no haya una aceleración sexual, porque una aceleración sexual física deja vacía justamente el desarrollo emocional, el desarrollo anímico, ¿no? Y finalmente lo espiritual, que también se desarrolla a través del pensar, no tiene una madurez y se corta justamente se corta la relación espiritual desde el momento en que el niño no percibe la naturaleza. Entre paréntesis, hay dos maneras de ser teóricos. Religiosamente se puede ser teórico y científicamente se puede ser teórico. Solo el arte va a permitir que tanto lo espiritual penetre en el hombre, como también se puede encontrar en la naturaleza la sabiduría. Entonces tenemos que el arte ayudaría a que una humanidad fuera diferente. Y bueno, hay un movimiento muy grande de las escuelas Waldorf. Les voy a contar un poquito sobre la práctica. Sí. Nos ha dejado boquiabiertos con toda la información que ha soltado, ¿eh? Impresionante. Fascinados aquí, creo que nosotros estamos disfrutando más el podcast que quien ya lo está viendo. Pero adelante, maestra. Sí, puedo seguir más con esa profundidad, pero ahora vamos a plantarlos a la tierra.
Miren, el niño, para que sepan que el arte propiamente hace creativo a los maestros, es una realmente pena que los niños pierdan su parte sana, creativa, que ahora entren con programas de televisión o programas que los sacan virtualmente y no se hable, por ejemplo, aquí hablamos de la unidad del número en el cuento, ¿no? Para primer grado, entonces se les cuenta un cuento, porque tienen que saber que el 1 no es el grafismo arábigo, este es 1, este es 2. Eso es la convencionalidad que llegamos, ¿no? Porque el número, si uno va con los mayas, un poco hacia Pitágoras, pues para el 1 es el todo, el 1 es el universo. Entonces en el niño se le puede contar de un castillo y le estamos bajando a una realidad muy importante y no le estamos dando una abstracción de un número convencional. Y después pues ya queda el número convencional. Entonces voy a poner aquí, después vendría, bueno, quedó. Este es un cuento en donde se habla de un castillo, en donde está el rey con la princesa, y era todo armonía, pero había un caballero que pretendía a la princesa, pero también comenzó con la disidencia de querer tomar ya el reino. Ella le dijo, algún día lo vas a tener. Pero entonces él se disculpó y apareció el 2. El 2 siempre es el de la disidencia. El 3, el que une, son números muy importantes, es una sabiduría. El 1, el 2 y el 3. Otra forma es la introducción del número que también les voy a mostrar. Este sería la forma en que con 7 años, 6 años el niño aprende aquí en valor. El 4, bueno, con una imagen, ¿no? Tenemos los 4 elementos de la naturaleza. Imagínense qué diferentes aprendizajes. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Los 4 elementos de la naturaleza y la importancia del 5. Nosotros tenemos en nosotros el 5. 5. Y miren, si uno abre los ojos, uno observa que todas las flores tienen un número de pétalos. Lo que es el número se plasmó en la naturaleza y hay que llevar al niño a tener la sensibilidad de encontrar el número en la naturaleza. Si uno corta una naranja, una manzana, bueno, una naranja también, pero una manzana, encuentra en el centro 5, una estrella de 5 pétalos. Y por eso, de aquí puede salir el 5. Y así podemos nosotros mirar que en la naturaleza encontramos el número, por ejemplo el 8, y así. Pero esto solamente es enseñarles el grafismo a través de una imagen, porque las matemáticas corren, fluyen desde la voluntad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un niño que no tiene ritmo tiene problemas de aprendizaje. Si todo se aprende sentadito en la banca y ahora detrás de lo virtual,
pues el niño no tiene ritmo. Entonces va a aprender teóricamente y no va a vivenciar. Entonces las matemáticas tienen una riqueza maravillosa. Entre paréntesis, nuestros exalumnos en la mayoría son ingenieros, porque les gusta, artistas, ingenieros, de todo. Entonces, las matemáticas se llevan también en una presencia artística. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos, por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Todo en la educación Waldorf es asombro. En las matemáticas son maravillosas para despertar ese asombro y los niños hacen sus libros. Entonces nuestros niños trabajan las matemáticas y nuestros niños, conforme va subiendo, por un lado comenzamos aparentemente en forma muy ingenua, pero después nuestros niños ya no piensan, llevamos 1, ¿no? Sino llevamos 10, o llevamos 100, o llevamos 1000, o 10,000, o 100,000. Entonces tienen un desarrollo y la música y las matemáticas de veras se encuentran, ¿no? Y así, entonces, la pedagogía Waldorf, solo por un ejemplo, tiene el arte, digamos, es su puerta de entrada, siempre a través, digamos, del corazón, del sentimiento, para el pensar y para el actuar. Miren cómo se estudian las fracciones. Siempre encontrarán en sus cuadernos, son cuadernos de niños, ¿no? Bueno, su pie, su palmo, ¿no? Todo el trabajo en forma artística. Entonces llegamos a unos niveles altos de las matemáticas. En la pedagogía Waldorf tiene varias columnas muy importantes. Una de ellas son las narraciones. Primero, una clase en la escuela Waldorf es una obra de arte. Debe de ser una obra de arte. Comenzamos con un prólogo. El prólogo comienza, llegan los niños con sentimientos diferentes y la maestra saluda a cada uno y comienza a cantar y a tocar flauta. Los niños cantan, tocan flauta y después de la música, porque la música saca, expande, la música trabaja en esta parte y sale, entonces tratamos el lenguaje. El habla es lo que nos distingue de los animales también, ¿no? Entonces después de la música, los niños hablan, ¿no? Qué fresco se siente el mes de febrero, salimos corriendo al embarcadero, ¿no? Árbol piadoso de fragante esencia, que elevas tu ramaje infinito, el campo lo engalana tu presencia, por eso eres para mí bendito. Nosotros elevamos al niño en el habla, en los conocimientos, en una forma importante. Después del prólogo, sigue una parte media de la clase, que apelamos al pensamiento, recapitulando, luego el sentimiento, damos la enseñanza nueva, el niño se asombra y luego en su voluntad hace su libro. Fíjense qué importante a solo llenar libros, que se trabaja con la memoria, que el niño no actúa ni en sus sentimientos ni en su voluntad. Estamos robotizando a nuestros niños. De verdad, es urgente un cambio. Y
Ese es en la clase y terminamos con un epílogo. ¿Cuál es el epílogo? Pues narramos esta columna de las narraciones, depende del grado. En primer grado, los cuentos de los hermanos Grimm, y contamos un poquito. Y al otro día, otro poquito, como las novelas. Entonces, claro, al otro día el niño viene gustoso, ¿no? Gustoso, y viene gustoso por todo. Entonces, cada clase es una clase principal que dura solo 2 horas. Y no desgastamos a los niños aprendiendo paja, sino concretamente solo matemáticas, por ejemplo, ¿no? Esto da una estabilidad emocional. Porque ¿se han preguntado ustedes qué es la esquizofrenia? O lo que hoy le llaman, ahora hay un nuevo nombre, bueno, por decir, una disociación de la personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños abran matemáticas, cierren matemáticas, abran ciencias sociales, cierren, ahora español. En el mismo día, todas las materias. ¿Cómo es posible que en el alma del niño, porque el materialismo no considera eso, puede elaborarse tantos conocimientos diferentes? Entonces, muchos jóvenes que están llevando a tantas personas, dar la idea de hacer un cambio en este sentido, ¿no? Los niños necesitan aprender vivencialmente y que los conocimientos se trabajen en el día, porque del día depende el sueño, ¿no? Porque lo que uno vive en el día se reposa en la noche. Y las facultades, facultades, dependen del olvido. Porque ustedes imagínense que están aprendiendo a manejar y siempre estén recordando la primera, la segunda, la tercera. Si no olvidan, no aprenden a manejar. Así son las facultades. Nosotros trabajamos de tal manera en donde descansamos el conocimiento de matemáticas, y cuando lo volvemos a retomar, los niños tienen grandes capacidades de pensar, de moverse en el mundo numérico. Tenemos otra línea muy importante, que es la gramática. Actualmente, y les muestro lo que hacen los niños. Actualmente ya nos enseña la gramática. Primero, los niños, si no hablan correctamente, no escriben correctamente y menos leen correctamente. Entonces es un proceso largo y de cultura. Entonces los niños hacen, bueno, la importancia de los pronombres personales. Para dar un ejemplo, ¿no? Para dar los ejemplos, yo. El pronombre más importante, Abraham, es yo. Y los maestros miran a los ojos. Porque el niño que hace así, cuidado, tiene problemas con su yo. Y un yo lastimado, como se están lastimando, lleva a la depresión, lleva al suicidio. El yo hoy está siendo tan lastimado por todos los medios. Entonces a los niños, ¿quién conoce el nombre maravilloso que pertenece a cada quien? Mas con el que nadie podrá llamar, porque nadie se dará por aludido. Lo traemos siempre en la boca, de año en año y hasta de hora en hora. Pero quien quiera pronuncie el nombre no se refiere a lo mismo que nosotros, el yo, ¿no? Y así, pero el yo sin el tú, tampoco. Entonces es un trabajo social
también en gramática, y bien las presentaciones. Los niños hacen su libro. Se trabaja con la voluntad, con el sentimiento, con el pensamiento. Y así seguimos. La gramática está fundamentada en las narraciones. En segundo grado tenemos fábulas, leyendas. En tercer grado contamos la mitología hebrea, todo el Antiguo Testamento para niños como cultura general. Los niños y se les narra. Y en cuarto grado, algo muy importante es saber que cuando en los primeros 9 años los niños viven en un mundo mágico, y todavía antes de 0 a 7 años viven en un mundo de oro, y de 0 a 7 años los niños están terminando de conformar su cuerpo. Tienen un hígado pequeño, un corazoncito, un cerebro. Y ese cuerpo se conforma de acuerdo al ambiente. Hay una segunda madre. De ahí la educación tan importante. Cuando el niño pasa con 7 años, el que esté conformando todo su organismo, esas fuerzas vitales se transforman para el pensar. Si uno enseña tempranamente la lectoescritura, vuelvo a decir, se muda temprano. Estamos acelerando, porque estamos robando lo que está terminando de conformar su cuerpo para el aprendizaje. Sí. Entonces esos primeros 7 años son como de oro, solo por imitación, pero después, con 7 años, ya comienza el aprendizaje, pero todavía hasta 9 años, el niño todavía vive en un mundo que ya se relaciona con la naturaleza, y hay un punto, Abraham, Moisés, muy importante. Un niño que a los 9 años tiene un problema puede ser para toda su vida. Los 9 años hacen un cambio de este mundo mágico, protegido, a donde se ven como solos. Y ese yo, cuando ya está solo, el niño necesita primero la geografía. Fíjense qué tan importante es que el conocimiento influye en el desarrollo de la personalidad. Entonces, si el niño dice, aquí estoy yo, ahí está el cenit, ahí está el nadir, pero mi cenit, mi nadir, entonces se siente en el mundo protegido. Y yo tengo un norte, y tengo un sur, y un este, y entonces los llevamos a observar la naturaleza, por donde sale el sol, por donde se oculta. Entonces la geografía parte, es como social, de mí, aquí estoy yo, y no lo encierro. Entonces con la geografía va dentro hacia afuera, desde su aula va ampliándose hacia el universo, hacia su geografía local, a su geografía estatal, hacia la república y hacia el mundo, pero siempre con el niño en el centro. Por eso la pedagogía Waldorf tiene su gran importancia, ¿no? Ese crecer. Así que la geografía hace un papel importante también en el desarrollo. Con los 10 años vienen entonces las narraciones de los nórdicos, la mitología nórdica. ¿No? Ahí está Odín, ahí está Thor. Los niños tienen que tener una cultura amplísima, ¿no? Los cuentos de Grimm, que los relaciona con el mundo espiritual, los vamos llevando poco a poco, ¿no? La mitología hebrea, como luego la mitología nórdica y luego la mitología griega. La mitología griega en 5º grado
desarrolla el yo. Entonces esta educación Waldorf aquí en el centro educativo logramos que los niños verdaderamente sean diferentes, ¿no? Porque llevan tanta cultura, se sienten tan seguros y porque cada una de las materias o asignaturas está influyendo en el desarrollo de su personalidad. Bueno, pues se nos ha pasado increíblemente rápido. El tiempo ya estamos cerca de... No. Bueno, desafortunadamente tenemos una limitante. Tienen limitantes de tiempo. No sé, Moy, tú quieras... No, pues estoy fascinado. Sí, o sea, la sí, pedagogía Waldorf. Yo conocía muy poco, pero en realidad, o sea, ya escucharla hablar, maestra, es una delicia escuchar esta información ya directo, del contacto directo con alguien, además con tanta experiencia. Pues muchas gracias. O sea, yo no te puedo aportar nada en esto, me quedo corto con toda la información que ha aportado. Estamos más que vastos, estamos deseosos de mucha más información. Y pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo agradezco que hayan personas como ustedes con esa voluntad, porque están dentro del campo de la música, porque la humanidad necesita, voy a llegar a un punto también, la educación encarcela mucho hacia la idea del desarrollo sexual, por ejemplo. Yo tendría que hablar de Segismundo Freud, pero bueno, de la libido, como hablaba él. Pero en el adolescente no solo se desarrolla lo sexual, los órganos sexuales. Ahí está la clave del idealismo. Justamente el materialismo lleva a concentrar al hombre en lo físico, y una educación Waldorf lleva como cosa natural, pero con tanto que se aprende afuera, dejan de centrarse en sí mismo y desarrollan un idealismo. Y eso es lo que ustedes como artistas tienen, ese idealismo. Y ese idealismo es lo que esperamos que sea fructífero para un cambio. Los abrazo con todo mi corazón y les agradezco que hayan pensado en mí, que hagamos algo por los demás. No, al contrario, maestro, estamos muy agradecidos. Ha sido una gran experiencia. Estoy seguro que quienes siguen el podcast van a disfrutar mucho también de esta charla. Y bueno, yo creo que pues da para muchas más. Ojalá tengamos la oportunidad de poder hacer muchas más. Creo que podríamos mucho profundizar más, ¿no? Entonces, siempre que gusten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven. Síganos en nuestras redes sociales. De verdad, sigan a la pedagogía Waldorf. Ahí van a encontrar algún poquito de información donde podrán contactarlos. Y por favor, estamos aquí en Tlaxcala, en el Centro Educativo Waldorf, en la Laguna número 6, y el número de teléfono. De aquí te escuchamos, si lo tienes a la mano, por allá. Y si no, podemos ponerlo en los comentarios. Sí, podemos pues, pasarlo. Les ponemos contactos ahí para que puedan. Sí, con mucho gusto podemos poner, pero por favor, en una forma personal, 246-7572-911, con mucho gusto. Es en WhatsApp. Gracias, maestra. Ahí la pueden encontrar con todo gusto. A quienes quieran están informados en querer integrarse a este tipo de pedagogía, que es precioso, de verdad. El lugar además es un paraíso. Ya podrán ustedes verlos en las imágenes previas y en las imágenes posteriores. El lugar es precioso, es un paraíso, y estudiar aquí es una delicia, seguramente. Sí, ¿no? sí. Qué ganas de regresar a esa Ojalá podríamos volver a cruzar el preescolar. Hay que salvar a la niñez. Yo tengo un certificado internacional reconocido por la UNESCO y por el FRONDE. En otro momento, si lo podemos pasar, esta escuela de Tlaxcala tiene un certificado internacional. Y estamos pues aquí con mucho gusto de pues que vengan niños, que se multiplique esta educación, que no se conoce y que solamente se conoce a través de las personas que tienen esta voluntad de querer hacer algo por los demás. Estamos en la misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.